Hola a todos, bienvenidos a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. Vamos a compartir este tiempo juntos, unánimes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor por su Santo Espíritu que aún en medio de las diferentes situaciones, circunstancias, realidades que tú puedas estar atravesando, Él viene con un mensaje de esperanza, de nuevos ánimos, de nuevas fuerzas, de fortaleza para tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, una queja que se convierte en canto. Bienvenidos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, en este día te queremos bendecir. En este día queremos exaltar tu nombre, darte gracias por tu amor y tu misericordia, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque hoy, Señor, una vez más creemos que tú tienes el control, que tú estás sentado en tu trono y que nada se ha salido de tus manos, Señor. Hoy nos unimos a este tiempo para recibir ese mensaje de la palabra que tú traes a nuestra vida, ese mensaje que nos va a animar, a fortalecer, a consolar. Gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos por favor a Habacuc capítulo 1, el versículo 2. La palabra del Señor nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué sorprendente cómo inicia este libro de uno de los profetas menores llamado Habacuc. Este libro comienza con una pregunta. Comienza con una pregunta que a la vez podemos decir es una queja, es un reclamo que tal vez el profeta le está haciendo a Dios. Y es porque Dios, en medio de la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, Dios había guardado silencio. Dios no había intervenido. Dios estaba allí. Pero jamás debemos olvidar que estaba observando todo lo que pasaba a su pueblo amado. Él le hace una pregunta, ¿cierto? A Dios. Habacuc vivió en un periodo de la historia muy difícil, de una profunda crisis en muchos sentidos, crisis económica, crisis a nivel religioso, crisis a nivel social, una crisis tremenda, no muy diferente a la que tú y yo hoy podamos estar viviendo en esta sociedad. Estamos entonces nosotros atravesando, igual que el profeta Habacuc, una situación similar. Y no es que el profeta fuera una persona pesimista, no es que el profeta fuera una persona que había perdido la fe o que hubiera olvidado que Dios era clemente y misericordioso. No es que él pensara de que Dios se había desentendido de su pueblo. No, él miraba a su alrededor. Para donde quiera que él mirara, él veía una realidad. Sí, él veía que por muchas circunstancias, él sentía una gran aflicción, un gran dolor en su alma, en su espíritu, por todo lo que estaba aconteciéndole a su pueblo amado. Hoy en día sé que muchos cristianos, que muchos hijos de Dios se hacen preguntas similares y preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en esta situación que estoy viviendo? ¿Será que Él sí me escucha? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Él sí se está interesando por esta situación, por esta realidad que yo estoy viviendo? ¿O por qué será que no veo respuesta alguna? ¿Y saben por qué? Porque es que la vida que nosotros vivimos a diario nos presenta muchos tipos de
contrariedades, nos presenta dificultades, retos que tenemos que asumir y que tal vez tú y yo no lo estábamos esperando. Y con frecuencia esas realidades que vivimos en nuestro diario vivir vienen entonces a querer debilitar nuestra fe, quieren hacer retroceder, quieren desviarnos del camino que ya hemos decidido seguir, tomados de la mano del Señor. Y sin duda alguna, creo que todos los que hoy decimos ser hijos de Dios, los que hemos decidido poner y depositar en Él toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, en algún momento de nuestra vida hemos pensado que estamos solos, hemos pensado que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, pero hoy yo te quiero decir que a la conclusión que llegó el profeta Habacuc. ¿Y por qué él llega a esa conclusión? ¿Y por qué él llega a cambiar esa queja con la que inicia? Y si ves en el capítulo 3 del libro de Habacuc, él termina con una hermosa oración, con una poesía hermosa, con una alabanza a Dios. Y es porque Habacuc entendió en medio de la conversación que tuvo con Dios tres cosas muy importantes. La primera de ellas es que Dios no se olvida jamás de sus hijos ni de su pueblo. La segunda, que Dios siempre contesta a las oraciones. Y la tercera, que Dios obra en medio de las situaciones adversas que tú y yo podamos estar atravesando. Lo primero, entonces, Dios no se olvida. Y en el capítulo 3, en el versículo 13 del libro de Habacuc, la palabra de Dios nos dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Habacuc pensó que Dios los había olvidado, porque en medio de esas situaciones no veía respuesta, no veía intervención de parte de Dios, no veía que Dios hiciera nada para defenderlos. Y obviamente él pensó que Dios los había olvidado, que Dios los había dejado a la deriva, que Dios estaba permitiendo todo esto que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Y es que en esas situaciones difíciles que atravesamos y que aún el pueblo de Israel atravesó, lo primero que viene a nuestra mente es: Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está? ¿Por qué está permitiendo que yo viva estas situaciones tan difíciles? Pero hoy yo te quiero decir que Dios no se ha olvidado de ti. Y aquí lo vemos, como Habacuc en un momento reconoce que Dios peleará por su pueblo, que Dios está con su pueblo, que Dios socorre a su pueblo. Y si Él viene a socorrer, es una muestra de que Él no se olvida de sus hijos. La palabra del Señor en el Salmo 121 dice que alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no va a venir de un gobierno, de ninguna empresa, de ningún jefe, de ninguna finanza, de ninguna economía mundial. Dice el salmista en el Salmo 121, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y además continúa diciendo, Él no duerme, Él no da nuestro pie al resbaladero y siempre guarda nuestra salida y nuestra entrada. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu situación. Dios está atento a lo que tú estás viviendo. Dios no es indiferente a lo que tú estás atravesando. Y Habacuc pudo llegar a esta primera conclusión, que Dios jamás se olvida de los suyos. Y es tan hermoso
como en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, los versículos 14 y 17, es el mismo Dios quien viene y hace una pregunta, y él dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. Hermoso saber que nosotros estamos en la memoria de Dios, que Él nos recuerda, que Él sabe esas situaciones que vivimos, que enfrentamos cada día. Él no se ha olvidado. Dice cuando Noé estaba en el diluvio que Dios se acordó de Noé. Igualmente cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto, dice que Dios se acordó de su pueblo y de las aflicciones que ellos estaban atravesando. A esta primera conclusión llega Habacuc: Dios no se olvida, sino que Dios viene y pelea, sino que Dios viene y socorre a su pueblo. Lo segundo, a la conclusión que llega Habacuc, es que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Y en el capítulo 2, los versículos del 2 al 4, nos dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió. Aquí vienen las respuestas a las oraciones. Y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Qué hermoso! Y el versículo 4 dice: aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo segundo que tú y yo hoy, al igual que Habacuc, nos debemos convencer de que el Señor siempre responde a nuestras oraciones. Pero hoy yo debo decirte que Él responde a la manera de Él, no a la nuestra. Y que el Señor tiene al menos 4 formas en que contesta a nuestras oraciones. El Señor te responde con un sí. El Señor te responde con un no. El Señor te responde con un espera, o te responde haciendo algo mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Pero siempre Él responde a nuestras oraciones. Y esto sin duda fue lo que el Señor mismo le dijo a Habacuc. Jehová le dijo, o sea, Jehová respondió a esas preguntas, a esas inquietudes que tenía el profeta. Es hermoso saber que el Señor nos escucha, que el Señor escucha cada vez que tú te postras, que tú elevas esa oración con un corazón sincero, ferviente, con un corazón que tiene fe, porque mira que el versículo 4 del capítulo 2 dice: mas el justo vivirá por fe. Y es en medio de esa espera para recibir esas respuestas que nosotros debemos fortalecernos en fe, creyendo que aunque no veamos, sabemos, estamos seguros de que el Señor responderá a su manera, que es la mejor, y la que Él determine siempre será la mejor. Y lo tercero, que Dios obra en medio de las dificultades. En el capítulo 3 del libro de Habacuc, los versículos 2 y 4 Habacuc 3, versículos del 3 al 4. Dios vendrá de Tamán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Dios obra en medio de nuestras circunstancias. Él jamás se ha olvidado de ti. Y cuando Habacuc entendió eso, de que Dios
aún en medio de ese silencio, aún en medio del no ver nada, Dios estaba orando, Dios estaba preparando todo un plan, Dios estaba moviendo todas las cosas para obrar, porque aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Y hoy te digo, siempre obrará a favor de sus hijos. Y aunque no lo veas, ahí, aún en medio de ese silencio, aún en medio de no ver respuestas, Él está trabajando. En Dios no hay despropósito alguno. Todo lo que Él permite, aún sus silencios, son con un propósito eterno, glorioso y maravilloso. Cuando Habacuc habla con Dios, él empieza a entender, y no solo a entender, él empieza a meditar, a profundizar y a llevar estas tres cosas a su corazón. Él entendió que aunque no viera nada, que aunque todo a su alrededor pareciera adverso, Dios no se olvida. Dios está ahí siempre contestando sus oraciones y Dios siempre está obrando en medio de las circunstancias. Cuando Él entiende esto, entonces viene algo hermoso, viene algo sorprendente, y es que esa queja con la que inicia el capítulo 1, que empieza diciendo: Dios, ¿usted dónde está? Señor, ¿usted por qué es que no ve lo que estamos viviendo? Y aquí te lo estoy parafraseando. Eso era más o menos la pregunta y la queja que Habacuc tenía. Pero esas palabras fueron cambiadas por una alabanza, por una oración, fueron cambiadas, fueron mudadas, fue desarraigado de su corazón toda queja, porque entendió Habacuc que Dios siempre obra a favor de los suyos. Yo te invito para que hoy también tú puedas, en medio de esa realidad que estás viviendo, recordar que Dios no te olvida, que Dios responde a tu oración. Y lo tercero, que Él está orando en medio de esa circunstancia. Ese Habacuc entonces empieza a expresar algo hermoso. En el capítulo 3, desde el versículo 17, Él empieza a expresar, y quiero que lo leamos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, miren esta tremenda expresión, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, quien hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso, hermosas palabras de este hombre, que aunque empieza con una queja, con un reclamo, termina diciendo desde su convicción, desde la seguridad de saber que aunque él no viera, Dios seguía sentado en su trono, Dios seguía teniendo todo poder, todo dominio, toda autoridad sobre cualquier circunstancia. A él entender eso es cuando viene y dice: no importa lo que esté pasando, porque el Señor Jehová es mi fortaleza, y aunque yo esté viviendo eso, Él va a hacer que mis pies sean como de cierva y en mis alturas me va a hacer andar. ¿Qué significa eso? Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las dificultades, yo podré estar fortalecido y reponerme y andar aún en medio de esas dificultades. Él expresa que aunque falte el alimento, aunque los negocios se caigan, aunque todo parezca que se está derrumbando, sin importar nada de eso, él sentirá el gozo en Dios. Su gozo permanecerá. Quiero concluir haciéndote una pregunta en este día. ¿Tienes hoy una queja? ¿Tienes hoy una pregunta? ¿Tienes hoy oraciones sin contestar?
Saben, de Habacuc me gusta y admiro de Habacuc la honestidad, admiro de Habacuc su sinceridad delante y para con Dios. Él va directo a Dios y no ante otros. Muchas veces nosotros tenemos cierta actitud y es que en el lugar secreto, en el lugar de oración, Señor, te alabamos, sí Señor, te bendecimos, pero cuando salimos de ahí, ante otros empezamos a quejarnos. No, qué situación la que estoy viviendo, tan duro esto que estoy viviendo. Porque antes de expresárselo a otros, exprésaselo a Dios. Dios no se va a enojar por eso. A Dios le agrada. ¿Sabes por qué? Porque ya Él sabe lo que tú expresas o, aunque no lo expreses, lo que hay en tu corazón hacia Él. También admiro mucho porque vemos un ejemplo claro de eso en María y Marta, las hermanas de Lázaro. Yo veo en Marta esa queja, yo veo en Marta esas preguntas, ¿sí? ¿Por qué no viniste antes de que mi hermano muriera? ¿Por qué no viniste a tiempo? Porque es que si hubieras estado acá no hubiera pasado esto. Marta vino con esa queja, con esas preguntas, con esos interrogantes ante Jesús. María también. Mira el pasaje en Juan capítulo 11. Pero María dice la palabra que ella vino y antes de preguntarle, lo adoró. Vino con una actitud diferente ante Dios. Y cuando María tiene esa actitud de adoración y le hace las mismas preguntas a Jesús, ¿qué crees que pasó? Jesús le dijo, muéstrame dónde has colocado el cuerpo de tu hermano, yo lo voy a resucitar. Qué hermoso. No pienses que el Señor se va a enojar porque tú le haces preguntas, pero mira la manera en que se lo preguntas y que hoy esa queja, esas preguntas se conviertan en una alabanza, en una acción de gracias y en adoración a Dios, porque estás plenamente convencido que el Señor es tu fortaleza. Señor, en este día te alabamos, te bendecimos. Señor, tú sabes la situación que cada uno podemos estar viviendo. Hay momentos difíciles, sí, Señor, son una realidad y tú lo sabes. Pero hoy, al igual que el profeta Habacuc, hoy queremos, Señor, recordar que tú no nos olvidas, que tú siempre respondes a nuestra oración y que tú obras en medio de cualquier circunstancia. Y hoy yo oro para que de nuestra boca sea quitada la queja y que en vez de la queja venga alabanza, adoración y gratitud, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido que renueves las fuerzas, que nos ayudes, Señor, a llevar esta palabra de nuestra mente a nuestro corazón, Señor, que la podamos poner por obra y que aún en medio de todo esto podamos decir, como decía Habacuc, con todo, Señor, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y recuerda seguir conectado con Iglesia Fuego de Dios para las Naciones en nuestras redes sociales. Bendiciones.